Estábamos conversando sobre esta nota que salió en el diario La Tercera que habla de la reaparición de casos de desnutrición en Chile. Es un punto marginal, no es algo generalizado, pero evidentemente esto pone una nota de preocupación sobre lo que está ocurriendo y las consecuencias económicas de la crisis financiera. Conversamos con el director y profesor titular del INTA, del INTA de la Universidad de Chile, don Francisco Pérez. Don Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rafael. Me llamó muchísimo la atención la nota que salió ayer publicada en el diario La Tercera, precisamente por lo que usted decía. Creíamos que la desnutrición era un problema que habíamos dejado atrás. De hecho, yo por lo que he leído sobre el caso, estábamos más bien preocupados de la malnutrición, es decir, de gente que incluso podía estar con sobrepeso, pero se alimentaba mal por mucha comida procesada, por pocos vegetales o por un sinfín de otras condicionantes. Pero desnutrición, ¿volvemos a tener focos de desnutrición en nuestro país? Efectivamente, fíjate que lo que tú indicas es muy correcto. Cuando uno habla de malnutrición, tiene que mirar la malnutrición por déficit, que en este caso sería la desnutrición, y la malnutrición por exceso, que en este caso sería el sobrepeso y la obesidad. Y parece paradojal que se den las dos situaciones en conjunto. Se está dando, de hecho Chile marca índices muy importantes, tasas de prevalencia de obesidad muy importantes en personas jóvenes, y este estudio que presentó la JUNAEP con Elige Vivir Sano en el mes de marzo, hacía un pequeño hincapié, una nota de alerta respecto a un ascenso que tuvo la prevalencia de desnutrición en Chile para este estudio que se hizo en prekinder, kinder, primero básico, quinto básico y primero medio, que pasó desde el 1,8% al 2,6%, es decir, hubo un ascenso de 0,8 puntos porcentuales en la tabulación de desnutrición entre el año 2019 y el 2020. Esto es a un año de la pandemia, por lo tanto es un dato sólido que debe llamarnos a la alerta. 0,8% y perdón, ¿en qué universo de estudio estamos hablando? ¿Cuántos casos? Se encuestaron cerca de 8.000 colegios, ¿ya? Para cubrir todos estos cursos. Son 0,8 puntos porcentuales. Eso tiene una diferencia, porque no es un 0,8%, sino que hay que hacer un cálculo matemático. Si tú das el 0,8 puntos porcentuales, uno lo traduce más o menos a cerca de un 40%, ¿ya? De aumento entre el 2019 al 2020. Ya, o sea, ahí está el dato clave, cómo cambió la curva, cómo pasamos a un 40% de aumento, no es que, porque el porcentaje es bajísimo, 0,8% es bastante bajo, pero el aumento es de un 40%, o sea, ese salto es brusco, es abrupto y debería movernos a la preocupación, básicamente porque son niños que no están comiendo lo suficiente. Exactamente, aquí aparece un escenario que ha sido muy destacado por la FAO, que es la definición de lo que es la seguridad alimentaria, que tiene que ver con el acceso físico, social y económico que tienen las personas para conseguir suficientes alimentos, alimentos que sean inocuos y alimentos que sean nutritivos. Y aquí podríamos estar fallando en un par de ejes, que sería la alimentación suficiente y la alimentación nutritiva, ¿ya? Y por eso te hacía mención respecto a cómo surge esta paradoja de tener este fenómeno que se denomina hambre oculta, que tiene que ver con los micronutrientes que están recibiendo estos niños y que son deficitarios, tanto en lo que es la desnutrición, en el extremo de déficit, como en la obesidad, donde tenemos la malnutrición por exceso. Y en esta malnutrición por falta, por falencia, ¿cuáles son los micronutrientes que no estarían ingiriendo nuestros niños? Probablemente van a haber déficit de vitamina D, de zinc, de calcio, probablemente de algunos ácidos grasos esenciales, y esto tiene que ver necesariamente con
con la elección que va a tener la familia respecto a su canasta de alimentos. Si hay problemas económicos, si hay cesantía en la familia, los jefes de hogar o jefas de hogar, va a haber una inclinación natural a buscar alimentos más baratos, que como tú bien decías al inicio de la nota, se asocian a alimentos ultraprocesados que aportan muy poco desde la perspectiva nutricional. Para un niño que tiene falta de vitamina D, zinc, calcio y ácidos grasos, ¿cuáles son las consecuencias? Vas a tener alteraciones en el desarrollo físico. De hecho, los mismos datos que presentó Junaed y Elige Vivir Sano ponían un retraso de la talla, que pasó desde un 3,9% el 2019 a un 5,5% el 2020. Es solo un año de efecto de la pandemia. Vas a tener alteraciones en el desarrollo físico, impacto en el desarrollo cognitivo. Ya los chicos van a tener probablemente un menor desarrollo para ciertas habilidades en lenguaje, en matemática. Eso está perfectamente descrito para las deficiencias de estos micronutrientes esenciales. Y también van a tener probablemente una menor resistencia, por ejemplo, a infecciones. Te vas a enfermar con mayor frecuencia de algunos patógenos que en otro contexto no habrían generado una mayor respuesta, un mayor daño. ¿Es reversible, doctor? Estamos a tiempo de ahora, porque zinc, vitamina D, calcio, ácidos grasos, yo en la farmacia, en el área de complementos nutricionales, uno encuentra todo eso. Entonces mi pregunta ¿es reversible con una debida focalización de la salud pública en estos chicos con complementos vitamínicos? ¿Podemos revertir ese daño que le estamos produciendo? Sí, claramente sí, yo pienso que lo que hay que destacar en Chile es que tiene una muy buena red de atención primaria, con los programas de apoyo para los colegios, el PENAC o el PACAM, que es el programa para el adulto mayor. A través de esas vías se puede llegar muy bien a suplementar las carencias que se vayan a ir produciendo naturalmente post pandemia. Generalmente los costos de una pandemia son mucho más fuertes en el análisis post pandemia. Claro. Allí aparecen todas estas deficiencias en el ámbito nutricional, en el ámbito económico. Eso impacta realmente a la población y dura muchos años, ¿ya? Entonces es bueno poner atajo con medidas ahora en la actualidad para ir previniendo estas deficiencias que se están generando. Ahora, esto nos enfrenta al complejo hecho de aunque no nos guste la realidad, los niños, o hay muchos niños que se alimentan bien porque reciben alimentación en el colegio en el que van. Y en tiempos de pandemia, el no ir al colegio y tener una familia que está cesante o que le ha bajado su ingreso, redunda en que el niño se alimente mal. O sea, nuevamente, lo fundamental que resulta para los niños ir físicamente al colegio porque ahí se alimentan además. Exacto. Y aquí aparece justamente las medidas de soporte que tiene que poner el gobierno, que tienen que poner los estados, en términos de que estas medidas se mantengan. Sería fantástico, ponte tú, que este sistema de colaciones, que los chicos que son muy sanas y son muy saludables y que no están llegando en estos momentos o que están siendo convertidas a una canasta que llega a ese hogar, pudiese haber que no se perdiera este flujo. Ha sido un esfuerzo enorme de estos programas el llegar a los colegios, y en este periodo de pandemia sería muy lamentable que ese esfuerzo se perdiera, y el esfuerzo tiene que estar canalizado en hacer llegar estas colaciones saludables a las personas que sí lo requieren en estos momentos y que no pueden salir por permiso, porque el colegio está cerrado, pero hay que facilitar la distribución de este tipo de alimentos. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que nos envíen sus preguntas con el hashtag CavadaCHBCNN, doctor, porque me parece que usted toca un punto importantísimo, el consumo de alimentos ultraprocesados. Y ahí hay un argumento. Yo tengo la fortuna de estar casado con una nutricionista que me dice, por ejemplo, que la mejor fuente de vitaminas y de estos micronutrientes son
verduras, frutas, alimentos frescos y que desgraciadamente en Chile algunos de ellos son prohibitivamente caros y es por eso que mucha gente los adquiere en las ferias libres. Exactamente, yo creo que ese es un punto muy relevante a destacar. Lo hace justamente la FAO. La FAO en uno de los decálogos que ha publicado para tratar de adelantarse y combatir los efectos de la pandemia, hace un llamado y un realce a los pequeños productores, justamente a lo que tú haces en las ferias libres, de tener desde la perspectiva de los estados medidas de apoyo, porque el pequeño comerciante, la pyme, es el que está más asequible para la gente. Y justamente tiene razón lo que te dice tu señora respecto a que la principal fuente de micronutrientes, ya sea microminerales o vitaminas, está principalmente en frutas y verduras. Si tenemos comentarios ya de la gente, dice: los focos de desnutrición es una realidad oculta en nuestro país y es muy complejo volver a readaptar un cuerpo a la nutrición normal. De hecho, esta población no está considerada como prioridad en vacunación. ¿Es tan complejo readaptar un cuerpo a la nutrición normal, señor Pérez? Y la segunda pregunta que me surge, hablaba de que es focalizado. ¿Dónde son los lugares más vulnerables? Santiago, las comunas periféricas de Santiago, regiones. ¿Dónde es que tenemos que han aparecido estos casos de malnutrición por falta, digamos? Mira, respecto un poco a la reversibilidad, va a depender mucho de la edad donde se haga la intervención. Por supuesto que si uno prolonga estos estados de desnutrición, se hace una condición irreversible, justamente de lo que hablábamos, para el desarrollo físico, para el desarrollo cognitivo. Hay ventanas de desarrollo, periodos de desarrollo donde es mucho más importante intervenir, y ahí no se debe ser débil en términos de la intervención. Justamente en el pre-kinder, en el kinder, en esos perfiles de edad, la intervención tiene que ser prioritaria, porque ahí sí uno puede obtener reversibilidad. Y respecto a estos focos de desnutrición, claramente la desnutrición se observa en los estratos socioeconómicos más bajos, y ahí uno lo observa claramente en las comunas más periféricas de Santiago, con una proliferación de los campamentos, gente que no ha podido seguir pagando su arriendo y ha tenido que hacinarse con otras familias. Ahí aparecen estos focos. Y también en el norte de Chile, Antofagasta, por allí aparecen datos importantes de deficiencia. En el norte. Muy bien, tengo otro comentario que dice: la desnutrición y obesidad que existe en este momento en nuestro país evidencia una vez más la diferencia social que existe. Chile, país de hambre y gula, me dice Héctor Morales. Ahora, siendo eso cierto, digamos, también hay un problema con la calidad de los nutrientes. Es lo que usted me decía sobre consumo de frutas y verduras. ¿Se focaliza, o la falta del consumo de frutas y verduras, se focaliza solo en las comunas de bajos ingresos, o hay también comunas de ingresos medios que no comen los suficientes alimentos nutritivos, digámoslo así? Sí, yo creo que se marca mucho en los niveles socioeconómicos bajos. Ahí realmente la gente tiene que elegir estos alimentos ultraprocesados, probablemente carbohidratos de absorción rápida para generar masa de comida, por así decirlo. Pero también hay datos interesantes a nivel de clase media. También allí hay deficiencias respecto al consumo de frutas y verduras. Es transversales en todo Chile. La última encuesta nacional de salud, la del 2016-2017, mostró que el consumo de frutas y verduras en Chile, de raciones consideradas efectivas, era algo así como el 15,5% de la gente que elige bien y que está consumiendo la porción indicada de frutas y verduras. Solo un 15% de la población ingiere la cantidad suficiente de raciones de fruta y verdura. Exactamente, sí. Wow.
Carola Toledo nos dice, no olvidemos que tenemos mucha pobreza disfrazada de clase media y que muchos niños sus únicas comidas son en los colegios. Y claro, recogiendo lo que dice Carola y los datos que conocimos hace 2 semanas de 2 millones de personas que habrían caído a vulnerabilidad desde la clase media, esto también tiene que reflejarse en la situación nutricional, ¿no, doctor? Exactamente. Aquí aparecen varios términos que lamentablemente se nos van a hacer comunes en el futuro, que es justamente esto de la vulnerabilidad socioeconómica, que tiene que ver con la transición que van a tener familias de clase media que pasan a clase media baja por su nivel de ingreso. Y no hay que perder de vista las líneas de pobreza que vamos a tener. Hay un reporte relativamente reciente de la UNESCO, que habla sobre inseguridad alimentaria, que sería esta incapacidad de cubrir con buenos alimentos sanos, inocuos y suficientes, que habla de que esta inseguridad alimentaria en África y en Asia pasó de 130 millones de personas a 280 millones de personas. Entonces, si tú piensas que esto es hambre, en estos continentes como fue África y Asia, se duplicó en este año de pandemia. Claro. Y nosotros todavía lo estamos detectando a tiempo y podemos reaccionar. Una última pregunta. La salud primaria en Chile hoy no está enfocada casi exclusivamente a la pandemia y a controlar, a vacunar, a ver la vacuna contra la influenza. Ahora, una vez que trabaje a pleno pulmón, digamos, en la normalidad, deberíamos poner un acento especial en esto. Usted lo mencionaba, profesor, los efectos de las pandemias se notan mucho después. Yo pensaba en el ejemplo de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial y de Holanda, o de San Petersburgo, que también se notó mucho después. Y si lo estamos detectando a tiempo, podemos resolver el problema de la alimentación ahora, pero además prevenir o buscar los condicionantes sociales para prevenir que en el futuro tengamos estas debilidades, ¿no? Correcto. Está, como tú bien dices, está muy descrito en la literatura, con muy buenos estudios, los efectos de la hambruna holandesa, que repercute 20 o 25 años después con mucha diabetes tipo 2, con mucha obesidad, porque aquí hay efectos de reprogramación de nuestro genoma, por así decirlo. Entonces, el atender estas necesidades en este momento, cuando podamos volver a la normalidad en lo que es atención primaria, debiera ser una acción prioritaria. Doctor Francisco Pérez, director y profesor titular del INTA de la Universidad de Chile, le agradezco muchísimo por el tiempo que se ha tomado para responder todas estas preguntas. Que tenga usted una muy buena jornada. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.